Aquí hay que dar siempre un poquito más de... Un tempore. Las luces tremendas aquí, joder, Demasiado. Sí, sí. Sí, sí. Pues es una cosa terrible eso de la enseñanza. Pero ¿qué van a aprender? ¿Qué van a aprender? Sí. Andar en bicicleta, freír huevos, tal, no sé. Bueno. Bueno, vamos a ver si... Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en otra conferencia del ciclo de los pensadores modernos y el problema de Dios que imparte don Alfredo Tamayo, bien conocido. No me es necesario presentarlo porque saben ustedes de su personalidad y lo han oído la mayor parte de ustedes muchas veces. Pero sí tengo que tomar la palabra al menos, aunque sea para hacer esa presentación puramente protocolaria, y sobre todo para decir una cosa, que tanto en los medios de comunicación, cuando ha salido el anuncio de esta conferencia, como en el pequeño cartel que siempre pone el Coldo Michelena ahí fuera, pone que vamos a hablar dos personas, Alfredo Tamayo y yo mismo. Bueno, pues sí, estoy hablando, en efecto, estoy hablando. A lo mejor es por eso, pero bueno, pero la conferencia es de Alfredo Tamayo y en todo caso yo pues me permitiré hacerle alguna pregunta al final, si es que ustedes no llenan todo el coloquio con las suyas, ¿no? Pero nada más. Bueno, en esta ocasión y siguiendo este ciclo, como digo, que continuará además con un ritmo que no es, que no tiene ninguna cadencia exacta, pero bueno, que durante todo en estos últimos años venimos haciendo, y ya creo que la quinta conferencia acerca de este mismo ciclo, y que todavía quedan unos cuantos, por no decir muchos, pensadores de los que se puede hablar con referencia a un problema que algunos han aparcado ya para el resto de su vida, pero que sin embargo es un problema que está ahí bajo unas formas u otras, pero que está desde el principio de, no sé si de los tiempos, pero sí de la humanidad, y que nos preocupa a todos, pues sea al comienzo o en el centro o al final de nuestra vida, ¿no? Y que de ella se han ocupado, desde luego, todos los filósofos que en el mundo han sido, ¿no? Bueno, y hoy tenemos el protagonista el protagonista al menos pasivo. El activo es Alfredo Tamayo, pero el pasivo es Max Scheler, un filósofo alemán de una gran importancia, sobre todo porque dio la vuelta a algunos de los aspectos kantianos y algunos de los aspectos de Husserl, del creador de la fenomenología, a la que él dio un nuevo sesgo, y que a lo largo de su vida también tuvo Max Scheler sus etapas distintas, ¿no? Es decir, que su propia biografía es importante, es interesante, bueno, como la de cualquier persona pensadora que al cabo del tiempo pues va atravesando esas diversas etapas. Bueno, pues nada, con ustedes Alfredo Tamayo para que nos hable a todos de Max Scheler. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Se cuenta de Tomás de Aquino, que fue llevado muy niño al monasterio de Montecassino, de benedictino, ya con 5 años, y oía mucho la palabra Dios, Deus o Deo en italiano, y les tiraba del hábito a los monjes, a los frailes, a los monjes benedictinos, y les preguntaba: Padre, ¿quién es Dios? Estaba intrigado. El gran cineasta Buñuel le preguntaron en cierta ocasión
cuál era para él su problema principal y Buñuel respondió: no se lo va usted a creer, mi problema número 1 es el problema de Dios. Para muchos de nosotros, Dios se ha constituido en el problema primero, más que problema, el asunto. Por otra parte, es en la historia del pensamiento, hay que decir, ha hablado Ángel, de que Dios no cuenta, y es verdad, decía el gran abad de Saint-Marie de Belloc, Iratzeder, el Euskal Herria ha perdido a Dios, decía el monje benedictino de Belloc. Sin embargo, en la historia del pensamiento, no hay pensador de cierta altura que no se haya ocupado del tema Dios, del problema de Dios. Ahí están Platón, Aristóteles, Epicuro, Séneca, Descartes, Pascal, Leibniz, Kant, Hegel, Marx también, Nietzsche, Kierkegaard, Unamuno y nuestro Max Scheler. Y siguiendo la exposición, porque a ese problema pues, le han dado respuestas distintas, hubo un tiempo, que es el siglo XVIII, comienzos del XIX, a partir de la Ilustración y de la izquierda hegeliana, se da a esta pregunta una respuesta negativa o agnóstica. Feuerbach, por ejemplo, al cual le parece que la religión, Dios, es como la proyección de la perfección del hombre que se pone fuera en el cielo y no en la tierra. De Karl Marx, saben ustedes, consideraba la religión como el opio del pueblo, droga, de acallamiento, del sentido de justicia, todo eso que se ve maravillosamente en la película El acorazado Potemkin de Eisenstein. Para Comte, saben ustedes también que la humanidad iba atravesando un estadio primero religioso mítico, en que todo lo atribuía a los dioses, un estadio filosófico donde la razón era teórica, era la que regía, y por fin una etapa ya no de infantilismo, como cree él, sino ya de humanidad adulta, la etapa científica en que se explica el acontecer mundano no por razón de dioses, de personajes extrahumanos, sino por las leyes intrínsecas a la naturaleza. Y está ya en el siglo XX Sigmund Freud, para el cual la religión es infantilismo, la búsqueda del padre, una ilusión más bien pueril. Pues, por lo tanto, resumiendo, lo religioso, Dios aparece como algo negativo, ilusorio, irracional, medieval. Se le achacan todo lo malo al medievo, olvidando que el medievo fue una época muy gloriosa en arte. Si no, vayan a ver la Catedral de Burgos, es medieval también, bueno, y tantas cosas. Pero en los años primeros del siglo XX, finales del XIX también, hay toda una revolución en lo que atañe a la vindicación y al aprecio de lo religioso y de lo divino. Se reivindica la religión en la psicología. Está el William James con las variedades de la experiencia religiosa de 1902. Florece también la fenomenología de la religión en fenómenos ordinarios y extraordinarios. Y está un libro que causó sensación, que es Das Heilige, lo santo, de Rudolf Otto,
que alcanzó una cantidad de ediciones muy grande. También florece en este tiempo de resurrección de lo religioso la historia del hecho religioso, y se escriben obras que aún hoy tienen un valor grande, como la historia de las religiones de Mircea Eliade, el rumano francés. También florece la filosofía de la religión. Max Scheler es hoy uno de ellos, también en Francia, ya en vísperas de la guerra. Henri Bergson, en un diálogo con Nietzsche. Javier Zubiri, también es fundamental el fenómeno religioso en la filosofía de Zubiri. Maurice Blondel, en Francia. Y en Italia está el Gianni Vattimo, también resurge el tema de Dios, y en España Eugenio Trías. Y en el psicoanálisis no todo es la valoración negativa que hace Sigmund Freud, sino una valoración positiva, por ejemplo, Jung, Gustav Jung, y sobre todo el austríaco Viktor Frankl, desde el mismo psicoanálisis. Y viniendo ya a nuestro Max Scheler, el afán sempiterno de la filosofía, la aprehensión de las esencias, se lograba por fin en la fenomenología de la manera más sencilla. Fácil es comprender la embriaguez del primero que usó de esta nueva óptica. Todo en su derredor se henchía de sentido, todo era esencial, todo definible, de aristas inequívocas. Y dice en concreto de Scheler, la muerte, cuando murió, de Max Scheler, deja a Europa sin la mente mejor que poseía, donde nuestro tiempo gozaba de reflejarse con pasmosa precisión. Ahora es preciso completar su esfuerzo, añadiendo lo que le faltó: arquitectura, orden, sistema. Ortega decía que vivía Scheler mentalmente atropellado de pura riqueza. Y Ortega no le escatima alabanzas, como digo. Max Scheler no ha escrito una sola frase que no diga en forma directa, lacónica y densa, algo esencial, claro, evidente y por lo tanto hecho de luminosa serenidad, pero tenía que decir tantas serenidades que se atropellaba, que iba dando tumbos, ebrio de claridades, beodo de evidencias, borracho de serenidad. El lenguaje de Ortega es único. Siguiendo adelante y dejando ya a Ortega, Max Ferdinand Schiller nace en München, en Múnich, en 1874, tras la victoria de Prusia sobre Napoleón III. La familia, el padre es protestante, luterano, y la madre es judía. Por eso el nazismo consideró la obra de Schiller digna de la hoguera, por su ascendencia judía. Estudió a los 15 años, se hace católico, primera vez. Estudia en la Universidad de Múnich, de Jena, en Sajonia y en Berlín. Profesor después en la Universidad de Jena y en la de Múnich, con un gran éxito académico. Era un hombre de mucho corazón, de mucho entusiasmo, y captaba muy bien a los oyentes, a los universitarios. Por problemas afectivos deja la docencia y la Iglesia católica porque deseaba casarse por la Iglesia
con una mujer divorciada, y Baviera, como saben, ha sido un estado, entonces era un estado pues sumamente católico. Entonces se le niega esa posibilidad y se casa por lo civil. Poco tiempo después deja a la divorciada y se casa, y ahora por la Iglesia, con Marit Furtwängler y vuelve al catolicismo de nuevo. Comienza para Scheler una época filosófica sumamente fecunda. Vive en Göttingen y allí entra en contacto con el fundador de la fenomenología, que es el alemán judío Edmund Husserl, tan gran pensador. Vive en Berlín y allí toma contacto con politólogos y sociólogos, y él, que era tan ávido del saber, también se zambulle en la politología, se zambulle en la sociología y se hace un gran nacionalista alemán, profeta de un nacional germánico, de un cristianismo germánico nacionalista fortísimo. Pero pronto de ese nacionalismo germánico pasa al europeísmo. Es uno de los profetas de la Unión Europea. Y aboga por una Europa moral, cristiana, superadora de nacionalismos, de particularismos, y su adhesión a la fe católica es mayor ahora. Incluso hay una exaltación católica mística en él, y publica su gran obra de filosofía de la religión, que es en la que me he basado yo, que se llama Das ewige in Menschen, de lo eterno, vom ewigen in Menschen, de lo eterno en el hombre. Se hace profesor y muy aceptado en la Universidad ahora de Colonia, y desea casarse con una alumna mucho más joven que él, pero la Iglesia no quiere anularle el matrimonio anterior. Entonces Scheler rompe con la Iglesia católica y se casa por lo civil. Y va derivando hacia una religión de tipo panteísta, y por fin, en 1928, le llama a la Universidad de Frankfurt, pero no llega a ocupar la cátedra porque muere de repente a los 53 años. Obras principales de Schelling son la filosofía de la religión, que es de lo eterno en el hombre, y es eminente y figura también como habiendo abierto este camino, un nuevo camino para la ética, contra el formalismo en la ética y una ética material de valores. La ética de los valores va a ser una de las principales aportaciones de Scheler. También la filosofía del conocimiento, de la cual hablaremos ahora, la esencia de la filosofía y la condición moral del conocer filosófico. También ha profundizado en la antropología filosófica con un libro que se llama El puesto del hombre en el cosmos, la idea del hombre y la historia. Otra obra, Lo santo, el genio y el héroe. Una meditación sobre la libertad, y en respuesta a Nietzsche, que es el resentimiento en la moral. Saben que para Nietzsche la moral cristiana era moral del resentimiento de los esclavos que se resienten. Y por fin, de sociología, también se extendió a la sociología,
la sociología del saber, inaugura esta importantísima disciplina de la filosofía como el saber, ¿qué es el saber colectivo? Y cómo evoluciona. Personalidad filosófica, ya hemos dicho algo de esto, es muy polifacética, es la ética, es la epistemología, es la filosofía de la religión, es la sociología, la politología, la teología, la psicología, la antropología filosófica. Se extiende mucho. Puedo decir lo que dijo una vez otro supertalento que fue Leibniz: la abundancia me hizo pobre, porque no dedicarse a una cosa, sino abarcar demasiado. Su estilo es asistemático, un tanto desordenado, mentalmente muy potente, la mente más fértil de la hora actual, dijo Ortega. Una gran erudición, un gran conocimiento de la historia de la filosofía y al mismo tiempo pensador vital, próximo, por eso tenía mucho éxito con el estudiantado. Todo lo humano le interesaba. Ha dejado como un retrato de sí mismo al definir, cuando define lo que es el ser humano, en el puesto del hombre en el cosmos. El hombre, en comparación con el animal, dice él, son palabras textuales, es el Fausto eterno, la bestia cupidísima, rerum novarum, deseosísima de cosas nuevas, jamás satisfecha con la realidad que le rodea, ávido de infinito. Vivió, pues, Scheler dos mundos de impulsos, un mundo de impulsos, el impulso orgiástico del animal y el impulso espiritual del místico. Fue, por una parte, un Dionisos, un Baco, y fue, por otra parte, un San Juan de la Cruz deseoso de fusión con el infinito. Para comprender a Scheler, hay que decir que Scheler ha revolucionado junto con Eucken, Dilthey, con el existencialismo, con Bergson, con Blondel, el concepto del conocer, que aparece en Pascal. Scheler reivindica el conocer intuitivo, aquello de Pascal, que el corazón tiene razones que el entendimiento no capta. Es el iniciador de la filosofía de los valores, que son para él entitativos, no formales, no de mente factura, sino de realidad, entitativos. El hombre no los crea, el hombre los encuentra. Valores sensibles, como pueden ser la fragancia, la alegría, valores vitales, la salud, valores espirituales de lo verdadero, lo bello, lo santo, lo bueno, y valores religiosos, es lo sagrado. Pero a estos valores se llega, como veremos enseguida, no por discurso, sino por intuición. Tenemos que abordar, pues, el modo como Scheler intenta llegar hasta el infinito. Voy a insistir en su teoría del conocer, en su epistemología y, como no hay tiempo, no hoy en su ética de los valores, no en su sociología, politología, sino solo en su filosofía de la religión, en su teología, podríamos decir. Bien.
La epistemología de Scheler, es decir, la teoría del conocer, admite tres saberes. Hay tres tipos de saberes. Un saber de dominación, de eficacia, es el saber que está hoy tan en boga, es medir, cuantificar el fenómeno para dominar el fenómeno. Medir el fenómeno para cuantificar el fenómeno para dominar el fenómeno. Ya veía él el peligro de ese imperialismo, de este tipo de saber, que no es un saber profundo, es un saber instrumental, es un saber es un saber de dominación. No da un mundo realmente explicado, entendido, captado, profundizado. Por eso es necesario un segundo tipo de saber, que es el saber, y esto lo hereda de Husserl, el saber del método de la fenomenología, que es un saber de esencias, un saber profundo, no es un saber de análisis, que es analizar, analύo, en griego es diseccionar, destruir, sino un saber de intimación, de intuición. No hacer del objeto, entender una presa, sino abrazarlo con simpatía, con sintonía. Es le cœur de Pascal, el ordre du cœur. Scheler insiste en la experiencia, en la Erfahrung, que dice él, que no es solo ni primordialmente experiencia de los sentidos, sino hay una experiencia más allá de los sentidos que es la más importante. Lo que llamaría, creo que es un poco lo que llama Zubiri, la inteligencia sentiente, que es la más importante. Él alude bastante al mundo oriental y dice, Buda, por ejemplo, intuyó en un solo enfermo la esencia del ser humano, que era un ser abocado a la caducidad. Tercer saber es el saber de lo trascendente, de lo infinito, y es un saber de salvación. Más allá del saber de esencias está este saber de la divinidad. El ser humano es el portador de un impulso que trasciende todos los valores vitales, contraversón, y que se orienta hacia lo divino, o dicho brevemente, es un buscador de lo absoluto. Scheler alude mucho y trabaja mucho con San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y por eso nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La persona humana es el valor supremo en la tierra, pero solo entendible desde el infinito. Es la realización en el tiempo de un proyecto de Dios. Por eso el hombre es una dinámica hacia Dios, por encima y más allá del bienestar material, del sexo, del poder, busca lo infinito. Y alude a la Biblia, Señor, yo tengo sed de ti, del Dios viviente, dice el Salmo. Dios, tú eres mi Dios, sedienta de ti está mi alma, mi carne te desea como la tierra reseca sin agua. Como la cierva busca las fuentes de las aguas, así te busca mi alma a ti, Dios mío. El camino del saber sobre Dios de Max Scheler es el de la reflexión sobre el acto religioso y para Scheler, lo mismo que para Zubiri después, la palabra religión le sacan mucho jugo, es el religatus, el hombre ser religados, ser vinculado a lo infinito,
religión, religioso, religado a lo divino, vinculado, orientado hacia lo divino, religatus, todo referido a el ser infinito. La fenomenología, o Scheler hace uso de la fenomenología aplicándola a un acto muy concreto, no a esencias como hace Husserl, sino al acto religioso. El acto religioso tiene mucho que ver con esa trascendencia, con ese romper hacia lo divino. ¿Cómo llegar a Dios, a lo infinito? Dice Scheler, con la razón no, con argumentos no, solo con el corazón, con la intuición, desde la actividad en concreto religiosa, desde el quehacer religioso, desde la expresión religiosa, desde el fenómeno religioso, Dios se nos fenomenaliza en el acto religioso. Fenomenaliza viene del fainoo, del griego, que es aparición, se hace patente, se hace abierto. Vamos a verlo con mayor detención. El acto religioso expresa, patentiza la condición religiosa en ese buen sentido, no de beatería o no de pequeñeces o tonterías a que está expuesto también lo religioso, sino lo más profundo, que es la apetencia del hombre hacia lo infinito. Para esto hace Scheler una recopilación del acto religioso, que es polifacético. Existe el acto religioso de adoración. Por ejemplo, en Apocalipsis 1 cita las palabras, así que le vi al semejante, a un hijo de hombre, la aparición de personaje de Jesús, al vidente, caía a sus pies como un muerto, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el viviente. Otro acto religioso, el de arrepentimiento, el Salmo 50, misericordia, Señor, por tu bondad, reconozco mi culpa, contra ti solo he pecado. Pero también de alabanza, a ti todos los ángeles, los poderes de los cielos, a ti por toda la tierra te confiesa la Santa Iglesia. El acto religioso de acción de gracias, el Salmo 100. Cantad a Dios toda la tierra, servid a Dios con alegría, entrad por sus puertas, dándole gracias. También de esperanza, el famoso Salmo 130, el de Profundis, de lo profundo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi plegaria. Espera mi alma en el Señor más que el centinela la aurora. Un acto también de amor, aquello de San Juan de la Cruz, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. De entrega y de ofrecimiento es otro acto religioso, tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, etc. Y por fin, de disponibilidad, por ejemplo, si es tu amor el que me guía, con dulzura o sin sabor, ¿qué me importa a mí la vida? ¿Qué me importa a mí el dolor? Si es tu voluntad, Señor. A continuación, analiza Scheler el acto religioso. Primero, aparece como un acto dirigido a un reino especial, que no es el reino de este mundo, un reino, una parcela especial de lo real
que es la divinidad, grosso modo. Segundo, aparece como una especie peculiar de actos humanos que no son identificables con otros como la memoria, acto de juicio, moral, acto de voluntad, no. Tercero, son signo, para Scheler, de que el espíritu humano está orientado a una realidad que trasciende lo ordinario. Y cuarto, el acto religioso delata una sensibilidad peculiar del ser humano, una sensibilidad por el valor trascendente, un Wertgefühl, un sentido del valor, de un valor especial que es el valor divinidad. Afirma, los actos religiosos revelan el espíritu humano como estructurado para orientarse hacia algo sobrenatural distinto de lo empírico. La relación del hombre con lo divino es algo constitutivo de la esencia del hombre. Precisando más las características del acto religioso, en primer lugar, la dinámica, la intencionalidad del acto, que se dice en filosofía, trasciende todo lo que es finito, terrenal. Lo que es como este mundo que yo conozco, como este hombre santo, como este fenómeno natural impresionante de un amanecer, de una tormenta, de una aurora, es algo más allá de ello. Segundo, el distintivo más fuerte de eso que fenomenaliza el acto religioso es la convicción implícita de que es imposible que nada finito satisfaga mi aspiración, mi corazón inquieto, desasosegado, hasta que descanse en ti. Hay que notar, dice Max Scheler, que el panteísmo, todo es Dios, panteos, no contradice esta afirmación porque, dice, nunca el panteísmo ha pensado en un mundo finito, sino ha hecho del mundo finito algo infinito, como lo hicieron, como lo hace el hinduismo o lo hace aquel famoso filósofo que fue quemado, Giordano Bruno. Diviniza el cosmos. Tercero, el acto religioso exige, al contrario de los otros actos cognoscitivos, una respuesta, o sea, es dialogal, una reacción del objeto del ser hacia el cual tiende. Por eso cree Scheler que tan solo se puede hablar de religión si el término del acto religioso tiene conformación personal, un yo con un tú. Y la revelación, en sentido amplísimo, de este ser personal, da cumplimiento al acto religioso y a su intención. La personalidad de lo divino, que es el que tiene que dar la respuesta, o del que se espera la respuesta, es para él el alfa y la omega. Conclusión de Max Scheler. Todo ser humano lleva a cabo necesariamente el acto religioso y adora bien a Dios o bien a un ídolo. Es una consecuencia de la estructura religiosa del ser humano. El acto religioso entra dentro de una dinámica necesaria a la interioridad de la persona humana. Por eso, dice, está de más la cuestión de si el hombre lo lleva a cabo o no. Solo tiene sentido la cuestión de si da con el objeto adecuado, con su correlato preciso, con su referencia auténtica, que es el Dios auténtico, absoluto, infinito. O si se dirige a una referencia finita, sacralizándola, divinizándola, absolutizándola, como por ejemplo divinizar la patria, divinizar
la raza, hacer de la nación una especie del culto a la nación, un culto religioso, una religión de sustitución, o adorar el dinero. No queréis servir a Dios y al dinero, o al poder. Son auténticos dioses de nuestro tiempo. Y el deporte no es un dios, una religión. El propio cuerpo también, gente que se pasa prácticamente adorando su propio cuerpo, dándole la configuración, procurando con mucho dinero la configuración más precisa. Hay una serie de religiones de sustitución en nuestro alrededor que se ve más en momentos precisos. Ayer llegaba un jugador del Brasil al Camp Nou, pues salieron cientos y cientos de gente a recibir a un chico muy jovencito, que es la gran adquisición, y se llenaba el sitio donde tenía que ir, y pues le hacían una entrevista. Eso se mueve bastante en el campo de una religión de sustitución. Scheler asienta este principio: o cree uno en un único Dios o cree en un ídolo, como estos que digo, dinero, ya se ve lo del dinero en nuestro mundo español. Y como consecuencia práctica, no es buena pedagogía, fíjense, dice él, frente al que se dice no creyente, presentarle las llamadas pruebas de la existencia de Dios. Las 5 vías no valen para nada, sino, dice él, sino el hacerle ver cómo en su vida, en el lugar de Dios, ha puesto un diosacillo, otro Dios, un ídolo, un bien finito. Conduciéndole pues al hombre concreto al desencantamiento frente a su ídolo, le podemos llevar de modo natural a la realidad de Dios. No olvido en este momento de lo que decía uno de los mayores antiteístas y ateos que ha habido, que es Jean-Paul Sartre. O sea, Jean-Paul Sartre reconocía que en el hombre hay una insatisfacción, lo que dice Scheler, ¿no? Pero que como ese infinito no existe, el hombre es un ser mal hecho. Un ser que está de más, de surplus en la creación. Pero admitía, como digo, esa dinámica del hombre hacia lo divino. Hay que decir no a esa dinámica infame de hacer de lo finito un Dios. Cree además Scheler que el agnóstico, que no es verdad que el agnóstico esté entre el creer y el no creer, ni cree ni no cree. No, para él el agnóstico cree en la nada, es un nihilista. Referido a la religión, es, como saben, no saber, no conocer si Dios existe o no existe, es no afirmar Dios existe. Se pretende, pues, una postura media entre creencia y no creencia, ateísmo. Dios no parece que da pruebas de existir, y ha habido agnósticos y hay agnósticos famosos como Russell o Enrique Tierno Galván. ¿Qué piensa Max Scheler de esa especie de neutralidad, de ese ni creyente ni no creyente? Pues él cree que en realidad el agnóstico en lo que cree es en la nada, es un nihilista. El agnóstico es un creyente pero en la nada. Es otra consecuencia de ese principio de que todo ser adora al verdadero Dios o adora a un ídolo. Como han visto los filósofos, los pensadores, críticamente a Max Scheler? Pues hay, como es natural, posturas contradictorias, filósofos que no aceptan el discurso de Scheler y discursos coincidentes. No aceptan la metodología de Scheler, naturalmente, los racionalistas.
A la realidad solo se accede por el uso de la razón. Es la epistemología racionalista y le tachan a Scheler o todos los que se muevan en el seno de la intuición de irracionalismo al prescindir del concepto como única vía a la realidad. Por ejemplo, Julián Marías. Ya advertía Kant, él dice, que la intuición sin el concepto no es ciencia. Y aunque la intuición fenomenológica no es sensible, la filosofía no puede contentarse con ser una ciencia descriptiva, porque Scheler dice un no al beweisen, al demostrar en alemán, y aboga por el aufweisen, por el mostrar más bien cómo, etc. En cambio, Marías dice, hay que demostrar. La filosofía no puede contentarse con ser una ciencia descriptiva del Aufweisen, ni siquiera de esencias, sino que tiene que ser sistema y su fundamento ha de ser metafísica. Y esta es la gran falla de Max Scheler. Otro estudioso tiene 2 tomos preciosos sobre Dios en los filósofos, un alemán, Weichedel. Dice, de ninguna manera se puede deducir con seguridad de este proceder empírico a base de los actos religiosos el que pertenezcan esencialmente al hombre. Incluso, aun cuando se acepte la necesidad del acto religioso, no se concluirá de ahí nada cierto sobre Dios. Podría tratarse de actos puramente subjetivos. Pero también hay, por la parte contraria, seguidores, predecesores, como fue Blaise Pascal. El problema en torno a Scheler se centra sobre todo en la aceptación o no de su metodología cognoscitiva, de su epistemología. Es una nueva metodología de acceso a lo real transracional, que no es nueva en Occidente, ni es nueva también, por primera vez, Pascal. La India, una frase de la filosofía de la India, que tiene una filosofía muy desarrollada. Los sentidos engañan. El entendimiento es otra forma de engaño, pero más sutil. Solo la intuición es capaz de algo. El existencialismo, que comenzó ya con Kierkegaard, con Unamuno, Sartre, etc., el existencialismo insiste en el valor de la intuición para llegar al fondo de la realidad. Para Kierkegaard, la angustia. Para Sartre, la náusea. Para Gabriel Marcel, la vivencia de la esperanza. Unamuno sigue mucho a Kierkegaard, fue el que lo descubrió en Europa, el primero, y no se le ha hecho justicia. Dice en la vida de Don Quijote y Sancho una suprema angustia. Y esta angustia, arrancándonos del conocimiento aparencial, nos lleva de golpe y porrazo al conocimiento sustancial de las cosas. Y en esta angustia, en esta suprema congoja, como le gustaba decir a él, del ahogo espiritual, te alzarás al conocimiento sustancial. Conclusión. Yo retendría, el agustinismo, en cierto modo el cartesianismo, siento que soy, parte de una vivencia de Descartes, aunque después él como buen matemático procura, pero parte de una vivencia, de la vivencia del pensar,
que me dice que estoy existiendo, yo soy el que pienso, sino intuido, experienciado, evidenciado, dado que Dios sería el fondo de nuestra interioridad. No un Dios out, como dice Robinson, sino un Dios in. Agustín, en las Confesiones, intimior íntimo meo, más íntimo a mí que mi propia intimidad. Dios es una componente del ser, el que hace y da forma a la vida profunda del hombre, eso que llama Zubiri la deidad. Por eso existe en nosotros el anhelo de lo infinito, nuestro corazón inquieto, desasosegado, hasta que descanse en ti. Yo retendría también la insistencia de Max Scheler en que los actos religiosos de adoración, de súplica, de perdón, son fenomenología de lo divino en nosotros, sobre todo en las experiencias de los grandes místicos, en concreto en San Juan de la Cruz, pero también en el hinduismo, Gandhi, un gran místico, en el budismo, en el islam. No se habla casi nunca del islam, solo sale prácticamente el terrorismo, pero el islam tiene toda una línea muy mística que en la España musulmana tuvo mucha fuerza. Murcia, por ejemplo, en los reinos aquellos de taifas, de los sufíes, que son místicos islámicos. Y termino con los versos de un gran místico de San Juan de Santo Matías o de San Juan de la Cruz. Verán en lo que voy a leer cómo hay ante todo intuición, no deducción, cómo juega con esciencia, es decir, conocimiento más bien humano, racional, saber racional, y con sentir, experimentar, trascender el saber, y después lo poco que sabe uno lo expresa, no hay manera, balbucir. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda es ciencia trascendiendo. Es decir, con el saber puro poco se hace. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega, de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece. Y su esciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos entendía, que es la tenebrosa nube que la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda es ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia, termina, aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia en un subido sentir
de la divinal esencia, y es obra de su clemencia hacer quedar, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Nada más. Bueno, pues después de estas apreciaciones y bueno, este ligero repaso por Max Scheler, digámoslo de ligero por breve tiempo, ¿no? Porque tampoco es, no es ligero desde el punto de vista de la densidad, ¿no? sino del tiempo. Bueno, pues nada, tienen ustedes la palabra para preguntar lo que quieran. No tengan miedo de preguntar porque, como San Juan de la Cruz, se quedó no sabiendo, ¿no? Toda ciencia trascendiendo. ¿Qué me va a pasar a mí cuando me muera? ¿Qué es mi alma? Porque yo veo que la persona que muere, sus facultades mentales, su esto, desaparecen. Ese cuerpo de esa persona desaparece. ¿Qué es lo que pasa después? Ahí entró un poco la idea de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Tengo la imagen, o sea, un poco humanística de los cuadros del Renacimiento y todo esto. En fin, un señor con barbas, un señor tal. Eso no es Dios. ¿Pero qué es Dios? Esa es mi pregunta. Iconografía. ¿Qué es Dios? Dice Tomás de Aquino que de Dios es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. También un poco aquello que decía del tiempo Agustín, si no me lo preguntas ya lo sé, pero si me lo preguntas no lo sé. No pretenda usted conocer a Dios. Si es el infinito, ¿no? Algo, atisbamos. Para los cristianos, Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el cuarto Evangelio, pero el unigénito de Dios nos lo ha revelado. Pero ahí entra de por medio la fe y no el saber. La teología es tratar de entender un poco la fe. Es la fe que busca entender, pero muy poco, muy poco. ¿Y qué es lo que pasará? Pues, ¿quién lo sabe? Lo que pasará, creemos que Jesús venció la muerte en sí mismo y a los que creen con él, es la insistencia grande del Nuevo Testamento, también los librará de la muerte. ¿Cómo puede ser todo eso? Pues tampoco podemos saber demasiado, porque es otro tipo de existencia en la que creemos, de la cual no tenemos ni idea. Olvídese del alma y del cuerpo. Olvídese. Porque se habla hoy siempre de un cuerpo animado y de un ánima corporizada. Es decir, esa distinción platónica no se admite hoy en la antropología. No sé. Usted quiere saber demasiado y yo sé demasiado poco. Así es que ha venido usted a mal sitio. De todas maneras hay esa pequeña definición, ¿no? que se da de muy antiguo, ¿no? Dios es el que es. Es la más alta definición del ser, ¿no? El ser como tal, mientras que nosotros existimos, ¿no? No hemos llegado a ser, ¿no? A ser, ¿no? Ya ve, San Juan de la Cruz era un gran místico y en la mística pues ya queda uno, sabe cosas, no los puede decir, y místicos, como he dicho, no hay solo en el cristianismo, sino en el Islam y en la India, etcétera, etcétera, ¿no? También en Islam, sí.
Yo creo que uno de los grandes caminos para entrar por los caminos de la divinidad es la lectura de los místicos. Y tenemos literatura a disposición también, ¿no? Y en general la existencia que han llevado los santos, ¿no? Para los cuales el problema de Dios era el problema número uno, ¿no? Buscar en todo Ignacio de Loyola, pues todos los San Francisco de Asís, no digamos, también, ¿no? Pero no pretenda usted nunca que le demuestren como 2 y 2 son 4, ¿no? Eso no, eso es imposible. Sí. A ver, yo creo que hoy gustan bastante de decir los investigadores, incluso los investigadores en partículas elementales. Yo no sé si por algún complejo de alguna carencia de que en su trabajo hay un momento poético, ¿eh? Hay un momento, y no sé si a lo mejor es igual por querer atraer a investigadores de otros campos, pero sí es cierto que parece como si tuviera un cierto complejo, ¿eh? y como si en su investigación hubiera un momento que efectivamente tiene bastante de intuitivo, ¿eh? Y eso sí parece ser que es cierto, que en muchos momentos los investigadores se sienten perdidos y en un impasse, en un reposo, tienen algunas intuiciones que les hacen ir más allá de lo estrictamente deductivo, ¿no? Bien, ¿a dónde quiero llegar? ¿Hasta qué punto consideras que es dicotómico el conocimiento intuitivo del puramente deductivo? Es decir, ¿se puede plantear como algo opuesto o realmente es algo complementario en el conocimiento? Puede ser, pero que existe el conocimiento intuitivo yo creo que es claro, ¿no? En impresiones que tenemos, el presentimiento de que habla también García Lorca, por ejemplo, cosas presentidas, pero yo creo que habría que combinar las dos cosas, me parece. Desde luego, lo que intentan los filósofos respecto del tema Dios, yo creo que sí se demuestra que creer en Dios no es un absurdo. Porque puedo dar razones de por qué yo soy creyente, que a mí me convencen, a usted no le convencen, ¿no? Yo creo que tanto las pruebas, las famosas 5 vías, ¿no?, tan denostadas, como todo lo que está diciendo, son formas de hacer ver por lo menos esto, de que la creencia no es un absurdo. O sea, tenemos modo de demostrar que creer en Dios no es un disparate. Eso sí lo podemos demostrar. Pero es fides querens intellectum, la teología, ¿no? La fe que intenta entender, Pero nada más. Sí. De hecho, lo que comentaba, que creer en Dios no es un absurdo, creo que la mejor prueba es lo recientemente vivido por el filósofo que era referencia del ateísmo, Anthony Flew, que al final de su vida ha escrito un libro recientemente publicado en español. Es Dios. Me he distraído, perdón. ¿Se ha referido usted a? Anthony Flew. Anthony Flew ha sido el Flew el filósofo. Sí. Sí. Que era la referencia de toda la filosofía Sí, ateísta. analítica, sí. Y sin embargo, al final de su vida, por un proceso intelectual, que decía que no era una conversión, sino un convencimiento de la plausibilidad de la existencia de Dios. No sabía eso. No. Muy bien. ¿Algo más? Dios existe. Anthony Flew. Pues le recomiendo la lectura de ese libro, De lo eterno
en el hombre, es gordo, de Max Scheler. Está traducido al castellano, del alemán. Sí. Me parece que has dejado, vamos, quiero expresamente, ¿no? Sí. El aspecto de la ética en Max Scheler, ¿no? Que es el otro gran aspecto, ¿no? Es decir, en fin, lo que podemos considerar los valores, ¿no? En fin, a efectos de, bueno, de la actuación como hombre, no ya del pensamiento solamente, ¿no? Sino el desarrollo como... Sí, yo creo que, claro, esa es otra parte importante del filósofo, quizá fundamental, y por lo que ahora también se vuelve a hablar de él, ¿no? Porque como parece que siempre que hay tiempos de crisis, de crisis del tipo que sea, ¿no? Porque las crisis no son nunca solamente materiales, ¿no? Sino que tienen otros aspectos, pues yo creo que se vuelve a hablar de Max Scheler precisamente por el aspecto este, ¿no? No sé, a mí me interesa mucho lo del acto religioso como un acto personal, ¿no? Personal entre personas, ¿no? Entre personas, sí. Eso da la impresión que es muy unamuniano también, ¿no? No hay en Unamuno algo de eso también. El hecho personal, ¿no? Él quiere palpar el acto, el hecho religioso, ¿no? Mediante pues, una relación entre él y la divinidad, ¿no? No vale con que, bueno, se crea o no se crea, sino que da la impresión, ¿no? Que hay un poco... Claro, bien es verdad que claro, hay una serie de filósofos a los que has nombrado que son contemporáneos o por lo menos, en fin, muy cercanos unos a otros y que unos han aprendido de otros indudablemente, ¿no? Hay como una... Sí, bueno, hablabas de Ortega, ¿no? Y, en fin, que provienen unos de otros, o sea, que toman del otro cosas y que además se convencen, da la impresión unos a otros, ¿no? Y que parcialmente este aspecto vitalista, ¿no? No meramente de pensamiento, de racionalidad, sino vitalista. Bueno, este hombre, por lo que has dicho, que bueno, da la impresión como que era un hombre entre la sensualidad y la mística, ¿no? Porque estaba siempre buscando, en fin, buscando cambios, y al mismo tiempo que cambiaba de mujer, cambiaba de pensamiento religioso también, o por lo menos, no sé si de pensamiento, pero por lo menos de actitud religiosa, ¿no? O sea, da la impresión que, claro, este era un vitalista porque lo era, realmente, ¿no? O sea que vamos, no sé, sí, bueno, él habla de Fausto, ¿verdad? Pero Fausto también va mucho más allá, pero este da la impresión que era un sensualista, ¿no? Además, a mí eso me ha hecho cierta gracia, lo desconocía totalmente en ese aspecto, ¿no? Otras cosas sí, pero eso no. Es decir, que fue al compás de su... Yo no sé por qué se convirtió al catolicismo por primera vez de familia protestante, ¿no? Judía. Se convirtió, Judía. bueno, protestante y judía, pero de religión, ¿qué era? De religión protestante y se parecen más que con los católicos. O sea, los protestantes parece que descienden más del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Que del Nuevo, ¿no? Pero si a los 15 años se convirtió, ¿no habría alguna novia por ahí también que es que era católica? Porque es posible, ¿no? Es posible que alguna le convenciese, en fin, por medios no estrictamente racionalistas, quiero decir, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues después no se quiere casar, pero de todas maneras parece que era un hombre, en este sentido, enamoradizo, ¿no? Da la impresión, ¿no? Inmaduro, sí. Inmaduro en ese terreno, quizá. Por eso esa vitalidad, pues, arrollador, ¿no? Como dicen, ¿no? Que es que, como era, que decía que tenía tantas cosas, tanto... Inteligentísimo, ¿no? Sí, que le desbordaba, ¿no? El propio conocimiento, la propia inteligencia lo desbordaba, ¿no? Bueno, pero me ha hecho gracia vitalmente eso también, ¿no? Es decir, vamos, que los filósofos no son de piedra, ¿no?
Me parece que eso se puede... Está bien, sí. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo día.